La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. A los seguidores del programa Controversia en Escena que nos escuchan a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner al debate, analizar un tema importante, más allá de los puntos planteados por el gobierno en la consulta popular, hay otros que son de capital importancia, como la crisis estructural del seguro social ecuatoriano, la reforma laboral, el tema de la jubilación patronal. Sobre el tema quisiera señalar que mientras el seguro social, si no encuentra un derrotero, si no encuentra salidas concretas, camina al despeñadero y no se puede entender cómo se permite la subsistencia de mafias, y me remito a la denuncia que formulara un reconocido miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad, como el ingeniero Jorge Madera, que fue delegado del presidente Guillermo Lasso, denunció que había mafias en el IES. Más rápido se fue el ingeniero Madera que se hayan tomado los correctivos. Hay delegados, el tercero, el actual, del presidente de la República al Consejo Directivo, que llegaron para sanear, tomar correctivos. Lastimosamente no se ha podido lograr. Y por tanto, el problema se mantiene latente. Y esto debiera preocupar a todos los ecuatorianos, no solo los vinculados a los jubilados, pensionistas, a los afiliados. El IES tiene un problema de gobernabilidad, uno de los tantos que ha sido sostenido, y en esto hay corresponsabilidad de todos. Hoy quiero presentar, para analizar estos temas, tres voces de la experiencia. El doctor Rodrigo Ibarra, él es académico, actuario, presidente de Actuaria. El economista Abelardo Pachano es gerente del Banco Central del Ecuador y analista económico. Y el doctor Fabián Corral, jurista y experto laboral. Quisiera empezar con el doctor Rodrigo Ibarra. ¿Cómo enderezar y avanzar en la solución de la crisis del seguro social, más allá de lo que periódicamente leemos, los aportes, especialmente de la que integra la Mesa de Estudios de la Seguridad Social? Doctor Rodrigo Ibarra, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a Abelardo y Fabián, que me parece que son dos referentes, tanto en la parte económica como en la parte legal aquí en el Ecuador. Así que es un placer compartir este panel con ellos. Miguel, nosotros desde la Mesa de Estudios de la Seguridad Social y también desde mi parte como académico y persona que conoce de estos temas, trabajando ya más de 30 años en los aspectos relacionados con la seguridad social, hemos advertido desde hace muchos años atrás que la situación, sobre todo del fondo de pensiones, se estaba deteriorando. Eso fue advertido en el estudio en el año 2003, que se hizo con una firma internacional de prestigio como Mercer, que junto con Actuaria hicimos esos trabajos. Y luego en la década del gobierno de Correa esto se agravó terriblemente y estamos en una situación en la que el fondo cada vez está descapitalizándose más y más. Y a través de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social se han enviado comunicaciones a los presidentes de la República y a los presidentes de la Asamblea y también de otras funciones del Estado, para que efectivamente en consenso se logre realizar estas reformas que son urgentes y necesarias. Es decir, en todo el mundo se están discutiendo cambios en los sistemas de seguridad social y en el Ecuador estamos muy atrasados. Acaba el gobierno uruguayo de pasar hace unas semanas unas reformas en un sistema que fue el referente para el cambio de la ley del año 2001, que establecía ya que en el Ecuador tenía que aplicarse un sistema de un régimen híbrido, un sistema mixto, en el que confluyan de manera simultánea una pensión de reparto o de solidaridad con esta pensión
de contribución definido de capitalización. Es decir, que nosotros hemos cumplido nuestro papel desde el lado de la academia. Lo que falta es que los políticos asuman con responsabilidad su rol y tomen las decisiones que son del caso. Conocemos las 8 preguntas que han sido planteadas por el presidente Lasso. Creo que se está perdiendo una oportunidad importante el preguntar a la población si quieren o no un cambio en el sistema de seguridad social, porque si bien es cierto en el gobierno del arquitecto Durán Ballén se hizo una consulta, esa consulta adoleció de un problema de mal manejo del mensaje que se quería dar a la población y por lo tanto se confundió con la posibilidad de crear un sistema mixto con que los fondos querían darse al sector privado. Esa es otra discusión. En este momento tenemos que ver cómo darle al fondo de pensiones y al IES la viabilidad en el tiempo, porque tanto en salud como en pensiones se han agotado sus reservas y se corre el riesgo que en los próximos 3 años, 4 años o menos, el fondo no tenga los recursos porque depende el sistema de un aporte del Estado del 40% que hace inviable este sistema en el tiempo. Es decir, en este momento representa el 2% del PIB, luego seguirá subiendo y en eso entiendo que Abelardo nos dará mayores luces de cómo ve la situación desde el punto de vista macroeconómico. Doctor Rodrigo Ibarra, usted ha citado la consulta popular efectivamente en el gobierno de Sixto Durán Ballén, noviembre del 95. Luego vino una comisión interventora que dio su aporte, se aprobó y se puso en vigencia el 30 de noviembre del 2001 la ley del Seguro Social ecuatoriano, que ni siquiera se ha podido aplicar. Cuando uno revisa los ajustes que debieron hacerse de forma técnica en el tema de la edad, no se lo ha hecho. Es decir, esto ha sido una suerte de incumplimientos. ¿Cuáles serían los principales, entre tantos temas, los principales problemas que adolece este momento la seguridad social a corregirlos, doctor Rodrigo Ibarra? El primero y el más grave de todos es la sostenibilidad financiera y actuarial. Ese es un concepto que la ciudadanía y sobre todo los afiliados y pensionistas tienen que entender. ¿Qué significa sostenibilidad? Que los fondos tienen que tener la garantía para pagar no solamente a los actuales pensionistas, sino a aquellas personas que se jubilarán en los próximos 5 años, 15, 20, 25, 30 años. Es decir, el sistema tiene que permanecer en el tiempo. Y por lo tanto, si el sistema es insostenible, medido a través de estudios actuariales independientes, que inclusive coinciden con los estudios que ha hecho la OIT y el Banco Mundial, determinan que el fondo de pensiones no tiene esa sostenibilidad. Entonces, ¿qué hacer para recuperar ese equilibrio actuarial, que es una relación entre las obligaciones que tiene el fondo de pagar estas pensiones durante todo el tiempo y las contribuciones que va a ir recibiendo de las personas que van aportando? Como estamos en déficit, la única manera es o subir por parte de los ingresos, incrementando la tasa de aportación, incrementando los requisitos para jubilarse, o incrementando el aporte que hace el Estado, que a mí me luce completamente inadecuado e imposible de hacer. Y por el otro lado del balance, la posibilidad de ir disminuyendo los beneficios a través de que las pensiones no sean tan elevadas como las que actualmente tenemos y no hacerlo en función de los últimos 5 años de sueldo, sino en función de los 10 o 15 o 20 años. No tener requisitos tan blandos para jubilación. El Ecuador es el país en América Latina que junto con Bolivia tienen la edad de jubilación más baja, que estamos desde el año 2001 con esta edad, cuando ya han pasado 20 años, y si se hubiera cumplido el artículo 185 de la ley que usted menciona, Miguel, estaríamos ya en una edad de 65 años de edad para hombres y mujeres. En este momento nos seguimos manteniendo con los 60 años. Y finalmente, la posibilidad que yo he planteado en algunos foros de cambiar la estructura del sistema para, por ejemplo, restituir los fondos de reserva para que sean una parte para el sistema de aporte de fondo solidario y otra para una cuenta individual. Yo soy un creyente de que el sistema de cuenta individual va a terminar buena parte con la corrupción del IES, porque el momento que el afiliado reciba un estado de cuenta y sabe cuánto va acumulando, dónde están invertidos esos recursos, el IES va a tener mucho más cuidado en la administración de esos fondos. Tenemos además un BIES que no sé yo particularmente qué función cumple, porque anteriormente con una comisión de 3 personas tenía un mejor rol porque las inversiones estaban más diversificadas y estaban invertidas a mediano y largo plazo. Actualmente tengo la información de que más del 90% de las inversiones del BIES están en 2 operadores. El uno son los bonos del gobierno nacional y finalmente los
los afiliados a través de préstamos hipotecarios y quirografarios. No tenemos entonces otra opción de invertir en acciones, en obligaciones, en inversiones a largo plazo. Entonces, creo que este tema reviste ya de la urgencia de tomar decisiones para salir de esta crisis, porque lo peor que podría ocurrir es que el momento en que el fondo de pensiones siga descapitalizando su patrimonio, como actualmente ha ocurrido, en algún año el IES deba decir a los pensionistas que no tienen los recursos para el pago de sus pensiones. Y en ese momento, ya con el agua en el cuello, tendremos que tomar decisiones que serían muy costosas para la población. Bienvenido al economista Abelardo Pachano, un reconocido economista conocedor de los temas nacionales. Economista Pachano, ¿cómo afrontar esta crisis? Venimos hablando tanto tiempo y no hay manera de reencauzar al Seguro Social ecuatoriano y darle, como dice el doctor Rodrigo Ibarra, un modelo con sostenibilidad. Buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la oportunidad. Un gusto compartir este panel con Rodrigo y con Fabián. La verdad es que este tema requiere primero la búsqueda de un gran apoyo político para que su tratamiento pueda llevárselo adelante en un marco de mucho respeto de los principios económicos que sostienen un beneficio y un instrumento sumamente importante para la colectividad nacional. Si nosotros no tenemos el apoyo político decidido, claro, definido, de que gente que está preparada, de que tiene conocimiento sobre el tema, puede ofrecer distintas alternativas de solución sustentadas en parámetros absolutamente reales, va a ser muy difícil que nosotros le podamos dar al problema del IES una solución adecuada. Y hoy día estamos hablando de la parte de pensiones, pero el IES también tiene el problema de la parte de salud, que es otro dolor de cabeza realmente significativo e importante, que al momento ocasiona inclusive y ha ocasionado ya alteraciones en la estructura de contribuciones entre los dos fondos y ha contaminado o ha acelerado la contaminación en el fondo de pensiones para poder sostener durante algunos años la viabilidad del fondo de salud. Entonces, el primer gran requisito es el reconocimiento de la importancia que tiene este instrumento en el bienestar colectivo. Y quienes tienen que dar esa demostración son los líderes políticos ecuatorianos. Es decir, deben reconocer que este no es un tema de negociación política como cualquier tipo de negociación en donde uno puede ofrecer un baratillo de oportunidades. Este es un tema que implica el bienestar de generaciones y que inclusive implica la sostenibilidad del bienestar de generaciones actuales y no solo de futuras. Entonces, el primer elemento es ese. El segundo elemento es que el sistema debe reconocer que no es un instrumento inmutable en el tiempo. Este es un sistema que tiene que jugar con la realidad demográfica y la realidad económica del mundo conforme se van produciendo cambios en los indicadores de estos soportes y puntos de apoyo para el cálculo de la viabilidad del sistema. Entonces, tienen que ser sistemas flexibles. El tercero tiene que ser un sistema transparente. Rodrigo toca el tema de la corrupción. Yo creo que ese es un tema sumamente importante que está oculto aquí, en donde los malos manejos y las malas decisiones le han agravado al modelo financiero que fue establecido. Es decir, el modelo en sí mismo tiene problemas de sostenibilidad, lo ha dicho con mucha claridad Rodrigo. El déficit actual del sistema puro de pensiones, sin tomar en cuenta el 40% de aportación de parte del Estado, es del 130%
del Producto Interno Bruto, es decir, es una cantidad demencial. Podríamos decir, más del doble, mucho más del doble de la deuda pública ecuatoriana actual. Y eso demuestra el grado de complejidad y el nivel de importancia que tiene en su tratamiento. Entonces, esto nos lleva realmente a hacer un gran esfuerzo y un gran trabajo para llevar a que el país como un todo tome conciencia de la importancia y la oportunidad que tenemos y el escasísimo tiempo que hay disponible para poder hacer un replanteamiento general del sistema. Economista Pachano, siendo importante el respaldo, el aval político que usted reclama, ¿cómo están las cifras, los indicadores, cada vez en deterioro del Seguro Social que determine que esto puede llegar a una situación extremadamente compleja de sostenibilidad? No, el tema de sostenibilidad ya no hay duda. Todos los informes que se hacen o se han hecho sobre el sistema de pensiones, los cálculos actuariales que se han presentado de diversas instituciones. Rodrigo ha hecho varias presentaciones sobre el tema. La Organización Internacional del Trabajo tiene un estudio relativo a ese. El propio IES tiene estudios internos que no los hace públicos por la dimensión y la gravedad del problema. El Banco Mundial hizo un trabajo reciente en donde lo coordinó Augusto de la Torre y se lo ha entregado a los medios de comunicación, que fue un pedido del gobierno anterior y entregado en el gobierno actual. Todos esos llevan a que el sistema actual no es sostenible y de que tenemos un pequeño espacio, una ventanilla muy pequeñita para poder encontrarle una solución y darle un periodo de transición, porque tampoco la solución va a ser una solución inmediata, sino que va a requerir muchas, yo diría, etapas de modificación en el proceso de transición hacia la búsqueda de del nuevo sistema. Todos los indicadores son malos. El número de aportantes por cada jubilado se ha reducido. El sistema debe tener aproximadamente 8 aportantes por cada jubilado. Hoy día tiene 5 y la perspectiva de que sean 3 en poco tiempo lo tenemos muy claro por el cambio de toda la demografía y el perfil demográfico del Ecuador. Es decir, el envejecimiento de la población ecuatoriana es un tema dentro de los cuales hay que tratarle al problema. Luego tenemos que el monto de aportaciones es insuficiente. Las condiciones y los parámetros con los que se calculan los distintos beneficios han permitido que se perfore el sistema de diversas maneras. El hecho de que uno se pueda jubilar con los 5 años de mejores aportaciones ha permitido que personas inescrupulosas que tienen, digamos, posibilidad flexible de modificar sus contribuciones, simplemente vayan por el mínimo de contribución durante muchos años y los últimos 5 años se pongan en el máximo para obtener el beneficio completo y ocasionarle un daño financiero mucho más grande al propio modelo. Entonces, aquí nosotros tenemos una combinación de aristas a los cuales hay que enfrentar. Incluso la estructura del mercado laboral ecuatoriano tiene muchísimo que ver con esto. Pues con un 30% del mercado ecuatoriano formal o de economía de empleo formal, nosotros no vamos a poder resolver el problema. Vamos a tener siempre un 70% fuera del sistema y eso obliga a que tengamos nosotros contribuciones mucho más altas de las que podrían ser si es que nuestro mercado laboral fuera un mercado estructurado de una manera mucho más formal. Bienvenido al jurista doctor Fabián Corral. Decía el doctor Rodrigo Ibarra, al menos para resumir, aquí hay necesidad de reformas urgentes. La crisis es tan grave de sostenibilidad del Seguro Social ecuatoriano si no se toman los correctivos hoy. El economista Pachano decía
también que se necesita un gran apoyo político para impulsar estas reformas y que pasemos por una transición para lograr restablecer este sistema del Seguro Social ecuatoriano. ¿Cómo ve la situación, doctor Fabián Corral? Muy buen día. A ver, yo creo que el tema del Seguro Social es un tema estructural desde siempre. ¿Y por qué digo esto? Yo recuerdo que por encargo de una organización que creo que ya ha desaparecido, que era ANDE, en el año 1997 yo hice una consultoría profunda de lo que sucedía con la seguridad social en esa época. He leído el documento que preparé y veo que en el fondo, en los temas esenciales, el asunto de la seguridad social en el Ecuador no ha mejorado, al contrario, ha empeorado, profundamente empeorado, tanto en la estructura institucional del IES, cuanto en las relaciones con el Estado y cuanto en el tema del monto de los aportes y de las prestaciones que el instituto otorga. Yo creo que es un tema estructural. Yo recuerdo que en ese estudio, en el primer balance del IES de los años 50, el ingeniero Oric Orellana, ya advertía que el Seguro Social estaba quebrado en el año 50 y que había que sustituir los de su insuficiencia de aportes con otros temas. En primer lugar se pensó con el impuesto a las herencias, donados y ligaciones, después le quitaron y de allí nació a fines de los años 50 la contribución del 40% que hace que el Estado en definitiva sea el, entre comillas, propietario de la seguridad social. Uno de los supuestos que la seguridad social, una de las hipótesis en la que la seguridad social se ancló desde siempre, es una hipótesis que resultó falsa. La hipótesis era que iba a haber un crecimiento constante de la gente formal en relación de dependencia laboral y que ese crecimiento constante iba a posibilitar el financiamiento de los recursos del IES y las prestaciones. Eso nunca se dio. No se dio porque hubo una fuga hacia la informalidad, porque el régimen laboral es demasiado rígido y no genera ni confianza, ni mucho menos para poder incrementar el monto de los aportantes por la vía de la contratación formal. Al contrario, lo que tenemos y lo que dice Abelardo Pachán es verdad. El Ecuador tiene un monto enorme yo diría, de desempleados en la práctica. Y el otro día vi un interesante dato que nos presentó el economista Vicente Albornoz de la prensa. Él decía que sumando los desempleados abiertos y los demás, sumando los que no reciben un salario básico, en realidad en el Ecuador estamos con un índice de como el 60% de la gente que tiene un ingreso insuficiente. Esa es la verdad. ¿Cómo se puede sostener la seguridad social con esa realidad tan seria y tan grave? Y además hay otros temas que desfinancian a la seguridad social. Está el tema del seguro campesino. Es un tema delicado, hay que considerar. ¿Cuál es el monto del seguro campesino, de los miembros del seguro campesino para sostener la seguridad social? ¿Cuál es el monto? Un monto irrisorio. Rodrigo Ibarra tendrá seguramente el dato, pero es un monto irrisorio para sostener una gran masa de usuarios de la seguridad social. Es sostenible aquello si no se hace una verdadera reforma profunda y no se sustituyen los ingresos que se toman en definitiva de las cuentas de pensiones y de salud para atender estos asuntos. ¿Es posible hacer esa modificación a la seguridad social? Yo creo que no. Es un tema estructural de fondo. Lo que ocurre es que en el Ecuador nos hemos habituado a quedarnos un poco en la epidermis primero y en segundo lugar en la coyuntura, en el espectáculo de la coyuntura. Pues ahora estamos preocupados de las elecciones, estamos preocupados de la consulta popular, que es un tema importante, pero obviamente es un asunto de esta clase, pero no hemos hecho nada y el gobierno nacional no ha hecho nada en materia de la reforma laboral. Me dirán que obviamente no hay el aval necesario de la Asamblea Nacional, ¿sí? Pero hay algunos temas que sin necesidad de reforma legal se pueden hacer. Crear modalidades de trabajo por vía de acuerdo ministerial razonable, es una potestad que tiene el ministro del Trabajo. Está en la ley, eso desde la época me parece que esa reforma se introdujo en el Código Orgánico de la Producción en el año 2009 o 2010. ¿Por qué no se hace eso?
¿Por qué no se generan esos métodos o modalidades de trabajo que van a generar de alguna manera formalidad? Y sobre todo el problema fundamental acá en esto y en otros es la falta de confianza. Si no tenemos un mínimo de confianza, la gente va a tratar de generar el menor número posible de empleos porque a la gente le da miedo generar trabajo, porque es un problema, ¿cierto? Es un problema. No solamente en el evento de los conflictos colectivos, sino también en el evento de tener disputas en el área judicial que demoran además años y con un resultado absolutamente incierto. Pues como en todos los temas de la economía, en todos los temas de la sociedad, yo creo que bajo toda la superficie de los graves problemas que tenemos está la desestructuración legal del Ecuador. La falta de confianza en el Ecuador y en sus instituciones, y obviamente de los datos que lo único que ponen en evidencia es que es un sistema que está en una situación de casi colapso, de casi colapso. El problema grave, y creo que es uno de los más graves que tiene el país, pese a la redundancia, es cuál va a ser el destino de los jubilados. ¿Cuál va a ser el destino de los jubilados en poco tiempo? Eso es un tema fundamental del cual hay que preocuparse y los gobiernos deberían preocuparse porque nos hemos quedado en una estructura de la seguridad social medio estatizada, pero con contribución privada. Es lo más curioso. Esto es una institución del Estado. No, no es una institución del Estado. Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la lógica, esta es una institución de los afiliados y de los jubilados, no es del Estado. Pero obviamente esa institución se ha convertido en un recurso del Estado. Y eso es ilegítimo, absolutamente ilegítimo. Porque el Estado hace y deshace, pone o no opone y dispone lo que se le ocurre en una institución que es de los afiliados y que es también de los empleadores, que son los que contribuyen o contribuimos al sostenimiento con el pago de los aportes. Esa es una apreciación que yo tengo y obviamente eso implica remedios radicales que obviamente pasan lamentablemente por el tema político. ¿Cómo se plantea una reforma política? Porque hay que pasar por instancias de esta naturaleza como la Asamblea Nacional en un asunto de este tipo, cuando lo que predomina en el Ecuador es la pura y absoluta demagogia. Absoluta demagogia. ¿Quién da paso a una reforma laboral razonable? ¿Quién da paso a una reforma de la seguridad social razonable? Nadie, porque no les conviene. Porque la gente que está en el poder político, incluyo a todos, a lo único que les interesa es su carrera política, Miguel, su carrera política. Si algo implica plantear un tema complejo como una reforma laboral o como una reforma a la seguridad social, y eso puede eventualmente redundar en los intereses políticos de la persona que fuese, no pasa. Porque aquí lo que predomina es el interés electoral de quienes están en el poder. Eso es lamentablemente lo que pasa, lo que ocurre, y por eso es que reformas indispensables como la reforma laboral, reformas indispensables como la reforma en la seguridad social, simplemente no pasan. Se quedan congelados ahí en la Asamblea Nacional, ahí están congelados una cantidad de proyectos de reforma al Código del Trabajo, incluyendo una que planteó el FUT, y una serie de reformas que deben procesarse. Más bien de lo que sí ha preocupado la Asamblea Nacional fue de derogar la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Imagínense, a ver, esto, ¿qué sentido común tiene esto? No tiene sentido común. Esto es una inmensa irresponsabilidad. Lo poco que logró hacer el gobierno de Moreno con la expedición de la Ley de Apoyo Humanitario, lo poco que logró simplemente quedó sin efecto porque le pusieron en cuestión, le derogaron y ahí está en una incertidumbre tremenda. Yo sí creo que hay que hacer un llamado a la conciencia de la gente que tiene poder en el Ecuador, comenzando por el presidente de la República y terminando por el último legislador. El Ecuador está en una situación calamitosa en todos los aspectos y en el tema de la seguridad social es una situación muy preocupante. Creo que hay que llamar la atención sobre estos asuntos que sí deben emprenderse con un poco de sensatez, con un poco de técnica alguna vez.
temas como los que ha venido sosteniendo, por ejemplo, Rodrigo Ibarra, en el asunto de buscar una alternativa a la jubilación patronal, que es un desincentivo para contratar gente y para la estabilidad de los trabajadores. Hay que buscar una alternativa, no perjudicando a los trabajadores, pero sí creando fondos o mecanismos que permitan que la gente tenga una jubilación patronal, pero en una forma sensata, sin que esa jubilación patronal o sin que la expectativa de esa jubilación patronal constituya un grave menoscabo de la posibilidad de generar empleo. Eso es lo que podría decirte en una primera apreciación. Quiero volver con el doctor Rodrigo Ibarra. ¿Cuál sería el escenario con todos estos señalamientos que nos alecciona del economista Pachano, del doctor Fabián Corral? ¿Cuál sería el escenario si no se toman los correctivos de manera urgente? ¿Hacia dónde va a ir el Seguro Social ecuatoriano, doctor Rodrigo Ibarra? El sistema nuestro tiene que acumular reservas justamente para afrontar estos cambios demográficos que han sido señalados tanto por Abelardo como por Fabián, las nuevas demografías del hecho de la incorporación de cada vez menos afiliados, y por lo tanto tiene que formarse estas denominadas reservas para hacer frente a las obligaciones. Las reservas, en lugar de ir aumentando, vienen disminuyendo. Crecieron hasta el año 2015 y luego han venido peligrosamente consumiéndose esas reservas. El Fondo de Pensiones en 8 años ha desinvertido más de 7.000 millones de dólares porque el sistema está mal financiado y ha habido retrasos por parte del gobierno nacional de cumplir su obligación del 40%. Entonces, ¿qué va a llegar? El momento en que se descapitalice totalmente ese fondo, no haya la liquidez, porque como dije anteriormente, buena parte de las menos de 6.000 millones de dólares, 6% del PIB que tiene el fondo de pensiones, está invertido en bonos del Estado, en préstamos hipotecarios. No es dinero en que se pueda con eso pagar las pensiones. Habría que pedir a los afiliados que acorten el pago de sus préstamos o pedir al gobierno nacional que acorte el vencimiento de las obligaciones. Ese es un problema macroeconómico enorme, gigante. Entonces, lo que hay que ver es empezar desde ahora ya a hacer los ajustes, porque el momento que el fondo se quede sin recursos, los pensionistas simplemente se quedan sin recibir sus pensiones. Los jubilados deben de entender, igual que los trabajadores, de que lo que ellos han aportado ha sido un fondo común. Entonces, yo no entiendo cómo, por ejemplo, los trabajadores están convocando a un paro nacional en las próximas semanas, indicando que si el Estado cubre la deuda que tiene con el fondo de pensiones, se arreglan los problemas. No, ya se ha mencionado, el déficit actuarial sin el 40% representa el 130% del PIB. En el supuesto no consentido que el Estado pueda pagar los 2.800 millones que le debe al fondo de pensiones, o que le pueda pagar cerca de 20.000 millones que tienen en bonos del Estado que han sido comprados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, eso no arregla el problema, disminuirá en un 15 o un 20% el tamaño del hueco. Es decir, es un tema estructural. Entonces, los trabajadores deben entender que para eso están los técnicos. Los actuarios son personas que se han preparado para informar con un lenguaje sencillo, en la medida de lo posible, con unos modelos que puedan ser ilustrados, en los que uno tenga todos los parámetros y diga, a ver, usted quiere incrementar la tasa de aportación 2 puntos más. Veamos qué resultado tiene eso en la sostenibilidad del sistema. Quiere incrementar la edad de jubilación 2 años más. Quiere disminuir la aportación del Estado de 40 al 35, al 30 o que sea cero. ¿Qué impacto tiene eso en la sostenibilidad? Y de esa manera los trabajadores, viendo un sistema que efectivamente le permite entender cómo está funcionando, pueden saber que es necesario tomar estos ajustes. Pero lo que tenemos en el Ecuador es gente que está manipulada, que simplemente busca cumplir sus objetivos de muy corto plazo y no tiene esta visión del verdadero político que entiende una situación de largo plazo para hacer los ajustes que requiere el sistema. Y me parece adicionalmente que es importante que podamos comparar nuestro sistema con otros en Latinoamérica o en el mundo. Hay un estudio que prepara Mercer todos los años donde se ve los países que tienen los mejores sistemas de jubilación, que son básicamente los escandinavos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Holanda, donde tienen sistemas complementarios, sistemas de pilares múltiples, una parte de la seguridad social y otro con sistemas
financiados por el trabajador, por el empleador. España tiene un sistema de pensiones empresariales que le está dando mucho apoyo el gobierno actual, porque sabe que no se puede depender del sistema de seguridad social. Por lo tanto, lo que se ha venido discutiendo es por qué no aprovechar este momento con gente que entienda, gente que vea el largo plazo, de aprovechar para hacer una reforma de la seguridad social y una reforma laboral. Hacer unas modificaciones en la jubilación patronal para que se transforme en el segundo pilar de la jubilación y no permitir, por ejemplo, que los trabajadores sean despedidos antes de los 20 años, pierdan sus derechos, o que los empleadores se beneficien de un beneficio, de una deducción fiscal sin tener que fondear esas provisiones. En el caso de Actuaria, tenemos una empresa pequeña que en 15 años ha acumulado en términos promedio más de 10 veces lo que tiene el fondo de pensiones del IES en más de cerca de 90 años de funcionamiento. Es decir, es solamente cuestión de que el esfuerzo particular es el que ayude, que si la gente entiende que son sistemas de previsión a largo plazo, puede hacer que esto efectivamente se modifique. Entonces, me parece que ahí la responsabilidad de todos los políticos, del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es fundamental para que efectivamente hagan las reformas que requerimos en este momento. Economista Abelardo Pachano, para concienciar a los ecuatorianos, si no se toman los correctivos de manera urgente, ¿cuál sería el escenario del Seguro Social? No quiero pecar de exagerado, pero la perspectiva es funesta. No le vemos un horizonte que va más allá de los 3, 4 años en su capacidad de atender las obligaciones del esquema actual de jubilados. Y de ahí en adelante, ¿quién va a dar recursos para que se pueda seguir sosteniendo a los jubilados actuales y a los nuevos, a los que se vayan a incorporar a lo largo del tiempo? El tema es que hay que actuar antes de que el colapso se produzca. Cierto es que mucha gente cree que aquí hay una suerte del cuento del gallo pelón, ¿no? Que algún rato va a asomar, pero no asoma. El problema con este tema es que el día en que se produzca el colapso será ya muy tarde y no tendremos una posibilidad real de resolverlo que no sea, inclusive ya desestabilizando a la propia estructura fiscal y desestabilizando a la estructura empresarial, porque de alguna parte tienen que salir los recursos para poder mantener el beneficio y el sistema como está estructurado. Entonces, para actuar con responsabilidad, el reconocimiento de la gravedad del problema nos lleva a que el Frente Político Nacional, todos los movimientos, partidos políticos, los distintos estamentos del Estado y todo tomen conciencia de que aquí hay necesidad de hacer un replanteamiento integral con sustento técnico, con viabilidad técnica y con racionalidad económica. No se trata aquí simplemente de decir hay que poner porcentajes mayores de aportaciones y listo, con eso está resuelto el problema. No, es un problema, digamos, multidimensional el que tenemos adelante y que requiere un trabajo exploratorio y inclusive de evaluación de alternativas para ver lo que decía Rodrigo en casos exitosos de manejo de los sistemas de pensiones, qué podemos nosotros aprender de ellos e incorporarles a nuestra legislación y qué no podemos hacerlo por las características distintas de la realidad ecuatoriana. Y hay que enfrentar el problema de salud. Aquí hay un tema que lo tenemos a un ladito, en cajón separado, pero que nos ocasiona un dolor de cabeza muy severo en el manejo del concepto básico de pensiones. Hoy día, como está concebido el Fondo de Salud y la prestación del Fondo de Salud, ya no responde a ninguna de las racionalidades o lógicas con las que originalmente fueron planteados. Hay 750,000 nuevos afiliados que no aportan al sistema y reciben gratis los beneficios. Incorporaron a las familias, incorporaron a los hijos,
y no impusieron las aportaciones que debían hacer. Algo parecido a lo que hicieron con el fondo como el campesino, que es, aquí les damos $1 o por $1 les vamos a dar un beneficio que es absolutamente desproporcionado. Entonces, el punto al tratar el tema de pensiones va a topar también el punto relativo a salud. En salud, por ejemplo, solo las enfermedades catastróficas que no están cubiertas por las aportaciones y que tiene que entregar el Estado representan $300 millones anuales. Más o menos, pero son $300 millones anuales. Por los principios básicos de aportación al seguro de salud, todos los jubilados ya no son beneficiarios de ese fondo. Ya dejaron de contribuir. Entonces, todo el servicio de salud a los jubilados tiene que pagarse el Estado. Entonces, ¿en qué consiste el seguro de salud? ¿Y cuál es la diferencia con un seguro público, de salud pública? Aquí yo creo que hay que replantearse la existencia del fondo de salud en su base y en su conceptualización, porque de ahí estamos entregando aproximadamente 11 puntos, 11%, para que se atienda esto a un grupo, a una parte que no aporta absolutamente nada, pero que le quita viabilidad también al fondo de pensiones, porque estamos mezclando hemos mezclado los dos conceptos. Y yo creo que ahí hay que aclarar el papel del Estado en la política de salud pública. Porque ahora lo que hicieron es contaminar al fondo de salud del sistema del IES, incorporando a una serie de beneficiarios que no aportan, pero que deberían ser atendidos por la salud pública. Entonces, aquí también hay que descarnadamente hablar sobre el tema. Si no, no vamos a tener nosotros posibilidad alguna de darle una salida. Ahora todo esto, como lo sabemos, tiene un proceso transitorio de ir corrigiendo los problemas desde la parte administrativa. Es un desastre. El sistema la administración del IES es un desastre. 35,000 empleados públicos. 38. En el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el país se demoró 6 meses en poder clarificar algunas cifras de la relación con el IES, porque estaban ocultas. El IES daba mala información. Algunas veces hemos conversado con Rodrigo y hemos dicho, oye, es imposible creer que con una nómina tan grandota gasten tan poco en salarios. Y la verdad es que ahí está parte de la malversación real de recursos, es que no hay la transparencia y no sabemos exactamente en lo que se gasta ni en lo que se invierte. El BIES invirtió algo así como 700, 800 millones de dólares en unos fideicomisos públicos. Casi todos están perdidos. Casi todos están perdidos. En préstamos hipotecarios, que hay algo así como 7,000, 8,000 millones de dólares, no creo que hay 2,000 millones bien instrumentados. El resto tienen fallas de instrumentación. Así no podemos seguir. Entonces, el punto, Miguel y colegas, es que si nosotros no le damos un espacio serio para que se pueda construir una alternativa, y no se la desperdicie como se desperdició la del 2001, porque la del 2001 yo creo que tuvo muy buenas configuraciones. Pero ahí la Corte Constitucional fue y le destrozó al sistema mixto y eliminó la creación de cuentas individuales, que yo sí creo también que bajo un híbrido de esa naturaleza le vamos a obligar al administrador del sistema de pensiones que sea transparente, porque cada uno de nosotros va a saber lo que aporta, en dónde está, en dónde se ha invertido y en qué se gasta. Doctor Fabián Corral, para concienciar a los ecuatorianos, a las autoridades, a los políticos, ¿cuál pudiera ser el escenario si aquí no se toman los correctivos de manera urgente? Miguel, ya se ha dicho, y esto es público, notorio y se ha repetido. El problema es que yo veo que hay una especie de bloqueo en la
posibilidad de penetrar en la conciencia de quienes tienen el poder político en el Ecuador. Simplemente me parece a mí que se niegan a entender, no les conviene entender ni asumir que este es uno de los principales problemas económicos y sociales que tiene el Ecuador. ¿Cómo hacer? Mire, hay que hacer un cambio político enorme y eso es obviamente pedir peras al olmo, porque todo depende de cómo se reestructure la seguridad social. Hay que hacer reformas legales, hay que hacer reformas legales en el tema laboral para permitir que se genere más empleo. Y ahí las reformas laborales, mire, Miguel, no son tampoco tan dramáticas si usted quiere. Yo he dicho que si se hacen unas 5 o 6 reformas interesantes en materia de laboral, se va a generar algo más de empleo, pero nadie quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque hay detrás intereses políticos, porque lo único que les, digamos, que está orientando la acción de todos los políticos del Ecuador son sus perspectivas electorales. Eso hay que hablar con claridad. No quieren perder votos. O si alguien propone una reforma al Código de Trabajo, por ejemplo, volver al contrato a plazo fijo que se suprimió en el año 2015 de la forma más irresponsable y demagógica, nadie quiere asumir aquello porque eso seguramente se va a plantear como tema impopular. Estamos confundiendo la democracia con el populismo. Entonces, las cifras que existen, las que han mencionado Rodrigo, las que ha mencionado Abelardo, eso es simplemente en un país consciente debería llamar a adoptar medidas urgentes y de fondo que replanteen el sistema. No solamente en el tema legal, en el tema administrativo. Cuando le meten mano al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se ha vuelto una especie de ente intocable. Ahí está. ¿De quién es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Es del Estado? ¿Es de los afiliados? ¿Es de los jubilados? ¿Qué perspectivas de progreso tiene un sistema como este? Yo creo que hay que empezar hablando también de los temas estructurales que tiene el IES. Y como te mencioné, Miguel, hace un momento, esto viene desde el año 50 y se vienen repitiendo los problemas y se vienen empeorando. Por ejemplo, el tema del seguro campesino. Esto data ya de hace por menos de unos 30 años. Y ha ido empeorando, incrementando gente que no aporta. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto hay un concepto absolutamente erróneo, equivocado e irresponsable, que es el concepto de la gratuidad. Las cosas no deben costar. Detrás de todo esto está el tema de los subsidios. No tiene que costar. No, señor, las cosas cuestan y las cosas hay que pagar lo que valen. ¿Ya? Entonces, no que no cuesten los temas y las obligaciones de la seguridad social. No, sí cuestan. Alguien paga. Si el señor Ra no paga o paga menos, ¿a quién le pasan la cuenta? Probablemente a los aportantes, a los actuales afiliados o a los jubilados. A alguien hay que pasarle la cuenta. El concepto de lo gratuito en la economía no existe. Y el concepto de lo gratuito en la política existe como la irresponsabilidad populista. Eso es, ¿no? Que no cueste. O que tenemos que poner precios fijos porque la gente debe comprar más barato. Es una falsificación del sentido común, discúlpenme. Es una falsificación, ¿no? Las cosas cuestan lo que cuestan. Los servicios cuestan lo que cuestan. Ah, no, hay gente que, sí, en algunos casos habrá que atender ese concepto de la falta de capacidad económica, pero para eso existe el sistema tributario. Por ejemplo, el tema del seguro campesino, en mi opinión, es un tema de carácter tributario, pero no mezclemos ese concepto con el concepto de aportación a la seguridad social, porque vamos a tener doble quiebra, la de la seguridad social común y también, después de poco, la seguridad social campesina, porque no va a haber de dónde. O sea, doctor Corral, si me permite, ¿cómo desbloquear la parte legal? Porque déjeme decirle, aquí hay corresponsabilidad. Por la actual estructura legal, hay un consejo directivo, hay un delegado de los empleadores y otro de los trabajadores. Y ha llegado a tal crisis que hay delegados en funciones prorrogadas, no hay manera de nombrar a los nuevos, se ha denunciado corrupción galopante al interior del Seguro Social. Hay preocupación, hemos escuchado en las cámaras de la producción. También han dicho los trabajadores, sin embargo, esto no cambia, sigue en las mismas condiciones y hay corresponsabilidad, doctor Corral.
Yo creo que ahí tienen un papel y una gran responsabilidad los gremios de la producción desde el punto de vista que son los personeros de, en definitiva, quienes, o los mandatarios de estas, o los mandantes de estas personas. Creo que es un tema de preocupación esencial de los gremios de la producción, de todos, porque no es cuestión de agotar la responsabilidad en materia de seguridad social pagando el aporte mensualmente. Está bien, pero también hay que preocuparse de cómo está la institución a donde van esos recursos. Porque finalmente, y desde el punto de vista inclusive pragmático, si hay un quiebre en el tema de la seguridad social, eso va a repetir ¿a quién? A los empleadores. ¿Que van a ser los culpables? Sin serlo. Van a ser los culpables. Ellos van a atribuir la responsabilidad, a pesar de que no la tengan toda. Entonces, si es necesario tomar medidas en materia de quiénes son los delegados de los sectores de la producción al sistema de seguridad social, pues hay que tomarlo urgente y en forma drástica. Lo que pasa es que estamos viviendo en este sistema de cálculo político, de temores políticos, de miedos electorales y mejor no me meto porque a lo mejor resultan las cosas mal. Hay que hablar claro y tomar decisiones prontas. Lamentablemente esto no depende solamente de los sectores productivos, esto depende también del gobierno central. Tienen que tomarse medidas drásticas. Ojalá con el tema de la consulta y si resulta favorable, disminuyendo el número de los asambleístas y dotándoles de un poco de representatividad, se puedan plantear estos temas de fondo en la Asamblea Nacional. Porque todo pasa, lamentablemente, Miguel, por el tema de que tenemos una Asamblea Nacional que es nula en materia de representatividad, nula. ¿A quién representa la Asamblea Nacional del Ecuador? A ver, ¿a quién representa? ¿A cuántos ecuatorianos se sienten representados por la Asamblea Nacional? Creo que ni al 3%. Entonces, ¿cómo le confiamos a la Asamblea Nacional un tema de tanta delicadeza, de tanta profundidad y de tanta trascendencia como una reforma a la seguridad social? No se diga de una reforma laboral. Todo está atado, tenemos unos nudos gordianos que habrá en algún momento que desatar o que cortar porque el Ecuador no puede seguir así. Yo veo y he dicho reiteradamente, si uno hace un inventario muy simple y rápido de cuáles son las tareas esenciales que tiene el Estado ecuatoriano, señores, ninguna cumple, ninguna. A ver, en materia legislativa, ¿qué hace el Estado a través de la Asamblea? En materia de administración pública, ¿qué se hace? La burocracia. En materia judicial, ya sabemos las deficiencias que tenemos. Y así podemos, en materia de los organismos de control. Yo pregunto, señores, ¿qué funciona? Es que no solamente es el tema de la seguridad social, el tema de la seguridad social es la punta del iceberg, lo que está asomando y debajo hay una enormidad de problemas de la seguridad social, laborales, políticos, de representatividad y todo. Esto no es sino un simple síntoma de una enfermedad gravísima, que yo diría es la quiebra del Estado y quizá la quiebra de la democracia. Tenemos que ser claros en esto. Eso es un Estado que está agonizando. El Estado tiene problemas por todo lado. ¿Por dónde funciona? ¿Qué funciona bien en el Estado, señor Zabel? ¿Qué funciona bien en el Estado? ¿Las cárceles? ¿Funciona bien? No funciona nada. El tema de la seguridad social, lo que en resumen para mí pone en evidencia este problema estructural del Estado que es severo, absolutamente severo y urgente de atender. La seguridad social es, por cierto, tiene todavía más urgencia por la connotación social y humana que tiene, pero es un síntoma de que el sistema político ecuatoriano está quebrado. Y esto hay que atender y decirlo con urgencia y atender o tomar medidas y ser francos y frontales en este asunto. Lamentablemente no tenemos más posibilidad que lo que se pueda decir en espacios como este, pero creo que es la obligación decirlo para ver si es que de ese modo al menos se toma conciencia de la gravedad y de la urgencia de este problema. Doctor Rodrigo Ibarra, hay un tema que también ha estado intocado, parte de la reforma laboral que se ha venido hablando de la jubilación patronal. ¿Cómo afrontar esto y buscar correctivos? Sobre la jubilación patronal que data desde el año 1938, nosotros hemos propuesto en algunos foros y hemos trabajado con algunos expertos en estos temas
sobre la posibilidad de hacer una jubilación reformada llamada complementaria o alternativa. ¿Qué es lo que se propone? Tener el sistema de jubilación patronal, que es un beneficio que adquieren los trabajadores al cumplimiento de 25 años, sin una edad mínima. Eso es, por ejemplo, un absurdo. Tenemos jubilados patronales con 45 años de edad. Eso no puede permitirse. Entonces, tiene que ajustarse el requisito para que las personas, cuando lleguen a cumplir los requisitos de la jubilación esta empresarial o patronal, lo hagan simultáneamente también de la seguridad social. Entonces, habría que quitar este único requisito de 25 años con el mismo empleador. Y la persona podría tener 10 años en una empresa, 5 años en otra, 10 años en otra, y va acumulando en un fondo separado, en un sistema como en Estados Unidos funciona el sistema 401k, o el sistema empresarial que funciona perfectamente en España o en Holanda, como he mencionado anteriormente. Es decir, es el hecho de que a través de una reforma en la jubilación patronal se pueda permitir al trabajador el ir acumulando en una cuenta a su nombre para que vaya viendo cómo efectivamente esto va generando rendimientos financieros hasta cuando cumpla la edad de jubilación, si son 60 o 65 años, de manera que si ese trabajador, por ejemplo, tiene un sueldo de $1,000 mensuales, de la seguridad social recibe $500 como pensión y de la jubilación patronal recibe $300 más. Entonces, él vive con el 80% que se conoce técnicamente como tasa de reemplazo. ¿Por qué funciona mal la jubilación patronal? Porque conceptualmente debió haber sido reformada, porque esto era un beneficio de carácter transitorio hasta cuando los afiliados de la caja de pensiones de esa época tengan ya derecho a la jubilación de la seguridad social, pero eso no fue reformado. Entonces, actualmente tenemos muy pocos trabajadores que se han acogido a la jubilación patronal, pero buena parte de ellos han perdido su beneficio porque han sido despedidos a los 18 años. Otros han renunciado voluntariamente sin conocer sus derechos a los 24 años, 11 meses. Con esta idea de tener esta jubilación alternativa, se iría acumulando en un fondo administrado a través del sistema financiero nacional con mecanismos como la fiducia o administradoras de fondos que intervengan, y esto invertido en el mercado de valores que genere rendimientos a largo plazo que ayude a dinamizar nuestra economía. La única manera de que el Ecuador pueda crecer es cuando exista ahorro interno, y los fondos de pensiones se ha demostrado en todo el mundo que son los motores del desarrollo económico. Entonces, la idea de reformar la jubilación patronal, ahora que se está discutiendo esta posibilidad de reformar, de cambiar el Código del Trabajo, tendría que ser aprovechada. Yo tengo mucho temor de que en la Asamblea Nacional el proyecto del FUT, que fue presentado hace más o menos unos 8 meses, pueda ser ya aprobado por los legisladores. En ese proyecto se prevé, están solicitando, que el empleador tenga que depositar el 10% del sueldo de cada trabajador en una cuenta para liberarse de la jubilación patronal. ¿Y dónde va a depositar esa cuenta? En el IES. Al IES no hay como darle un centavo mientras no presente balances auditados, mientras no presente una reingeniería completa de la situación de cómo maneja esos recursos. Sería botar el dinero a un saco sin fondos. Entonces, no solamente tendríamos un fondo de pensiones quebrado, sino la jubilación patronal, que en otros países están buscando una manera de tener ese sistema complementario empresarial, nosotros tenemos en el Ecuador. Entonces hay que hacer una reforma inteligente que permita generar confianza en los trabajadores, porque los derechos de los trabajadores no pueden ser regresivos, tienen que ser cada vez mejorados. Esto es una mejora importante porque un trabajador no va a perder su beneficio, y para el empleador también es una gran ventaja porque le ayuda a tener un sistema que permita que los trabajadores tengan mayor nivel de pertenencia, que sean más productivos dentro de la organización. Está demostrado en todo el mundo que bien administrados estos sistemas complementarios ayudarían a efectivamente resolver la situación de las pensiones. Y esa es la ventaja que podrían tener las generaciones jóvenes. Yo quiero insistir el hecho de que si los trabajadores afiliados al IES con menos de 40 años deciden mañana no aportar al Seguro Social, los pensionistas actuales, cerca de 600,000, se quedan sin pensiones, porque hay este pacto intergeneracional. Entonces, ¿qué tenemos que generar? Coincido con lo que ha dicho también Abelardo y Fabián, generar confianza en el sistema. Porque si no tenemos la certeza de que los jóvenes crean en un sistema previsional como el que administre el fondo de pensiones, el sistema colapsa. Y finalmente quisiera también comentar algo sobre salud. Yo comparto también el criterio de que reformar el sistema de salud. No tiene sentido que se aporte actualmente solamente el 5.16%
del sueldo para tener beneficios ilimitados. Eso representa menos de $40 mensuales para tener prestaciones sin límites. Y cualquier seguro funciona en una relación entre primas y siniestros. Entonces, me parece que ese aporte que se hace a salud podría ir a financiar el sistema también de cuentas individuales de pensiones y generar lo que en la Constitución se establece, un sistema universal, gratuito y que todos los ecuatorianos tienen derecho a la salud. Pero obviamente eso hay que tener el convencimiento de los trabajadores que eso les conviene, el pensar sobre todo en sus pensiones, que son beneficios de largo plazo que tienen que efectivamente ser financiadas. Entonces, se pueden discutir salidas a estos sistemas que ayudarían a ir cada vez quitando la presión que tienen los fondos de pensiones basados en el reparto. En el Ecuador todavía tenemos un bono demográfico, la población es joven, pero desafortunadamente estamos comiéndonos todo ese bono demográfico porque a medida que el tiempo transcurre y los políticos no toman decisiones, nos vamos a volver una sociedad envejecida como la que existe en Europa. Si es cuestión de ver en Francia, en Italia, en España, la cantidad de personas que tienen más de 65 años. Entonces, los ajustes hay que hacerlos ahora. Coincido entonces con lo que se ha planteado de que falta responsabilidad de los políticos de las funciones del Estado que tienen que tomar decisiones como si son líderes y están ahí tomando... tienen que tomar decisiones efectivamente que el país exige cambios ahora. Economista Abelardo Pechano, ¿cómo enfrentar y resolver el tema de la jubilación patronal en el marco de la reforma laboral? Hay que incorporarle al sistema de pensiones y hay que limpiar en general toda una serie de, yo diría, de beneficios y de mecanismos que se han ido creando a lo largo del tiempo y que están desarticulados. En la reforma laboral, el tema de la jubilación patronal, el tema del despido intempestivo, el tema de todo lo que es recargos que existen y todo, yo creo que se pueden optimizar y mejorar y darle una buena conductividad política, haciéndoles yo diría, favorables a la estabilidad del trabajador y que el trabajador sienta que va con su gestión diaria. Lo habíamos conversado hace mucho tiempo, lo que Rodrigo está planteando. Es decir, la jubilación patronal es un contrasentido desde cualquier punto de vista de fondo de pensiones y además es un pasivo contingente que se convierte en una carga improductiva para las empresas que tienen este tipo de trabajadores. Es decir, cada trabajador que se convierte en un jubilado patronal y que deja de laborar no produce, pero sí cobra. Y aquí hay empresas en el Ecuador que han perdido competitividad porque la carga de la jubilación patronal se vuelve absolutamente inmanejable. O también hay las prácticas que acaba de mencionar Rodrigo, es decir, cuando cumplen 18 años se le agradecen los servicios, se pagan el despido intempestivo y se evita la presencia de este supuesto beneficio. Entonces, este es un distorsionante absolutamente, yo diría, fatal para la estabilidad de los trabajadores y de trabajadores que ya están en una edad madura y les resulta mucho más difícil volverse a reenganchar en el mercado. Entonces, el tema desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista lógico, es que la jubilación, el despido intempestivo y todo ese tipo de beneficios tiene que englobarse de tal manera que se pueda configurar un régimen laboral que sin que pierdas derechos vayan acompañándole al trabajador y el trabajador sepa qué es lo que tiene. Ahora, es indiscutible que lo que se busca, es que todo esto genere un ambiente de transparencia y no sobrecostos que sean desproporcionados. El tema de la propuesta del FUD es casi enterrarle al sistema empresarial ecuatoriano.
10% del salario solo para la jubilación patronal, más el 9% de aporte empresarial, más el 11% de aporte personal, no tiene ningún sentido. Eso es realmente de una irresponsabilidad, pero gigantesca, el hacer planteamientos de esa naturaleza. Entonces, cuando estamos hablando de la reforma del sistema de pensiones, hay que topar al sistema de salud, hay que homogenizar todo lo que es salud pública, hay que racionalizar todo lo que es el mercado laboral, de tal manera que aquí hay todo un conjunto yo diría, de decisiones enmarcadas en un solo concepto. Buscar armonía en la relación laboral para que trabajador y empresario sean dos socios de su propio destino, y que se olviden de que la sociedad es una lucha permanente de clases. Los países que han entendido que la relación entre el trabajador y el empresario es una relación productiva y de conveniencia son los que han logrado resolver los problemas. Aquellos que siguen maniqueamente creyendo que aquí hay una lucha de clases son los que se quedaron a la vera del camino. Doctor Fabián Corral, ¿cómo afrontar el tema de la jubilación patronal? Yo me adhiero a la propuesta que viene manejando desde hace algún tiempo Rodrigo Ibarra. Me parece que es una propuesta absolutamente sensata, viable y razonable, y que atiende a los graves problemas que tiene el sistema actual. El sistema actual, si uno llega a tener jubilados patronales, es absolutamente caro, ya sea con el pago de la pensión mensual o ya sea con el tema del Fondo Global. Fondo Global es que llega para un empleado medio a, qué sé yo, a 50, 60 mil dólares. Imagínense lo que es para una empresa media, no para una gran empresa. Es insostenible, absolutamente insostenible. Y eso obviamente desalienta la estabilidad de los trabajadores, porque como se ha dicho acá, la generalidad de los empleadores lo que hacen es evitar que el trabajador tenga más de 15, 16 años, porque sabe que pasado ese periodo, más aún si es que llega a los 18, 20 años, se convierte en un pasivo enorme, insostenible para yo diría una mediana empresa, una mediana entidad de prestación de servicios. Tener 2, 3, 5 jubilados patronales es simplemente insostenible. Entonces, si esta es la realidad, yo creo que hay que asumir esa realidad, ver las cifras, ver el componente demográfico de la población, porque además el tema es que los jóvenes cada vez más son poco adherentes o poco partidarios de tener estabilidad laboral. Los jóvenes ya no quieren tener estabilidad laboral, huyen de la estabilidad laboral y no quieren tener inclusive, muchos de ellos ni siquiera una relación formal con las empresas. Eso hace que se deteriore el mercado laboral, que disminuyan los potenciales aportantes del mercado laboral y que se complique obviamente el financiamiento de la seguridad social. Yo creo que el tema es muy complejo, lamentablemente atraviesa por el tema político, pero sí creo que vale la pena seguir creando conciencia, no solamente por el tema conceptual, sino por el tema pragmático, por el tema de las cifras. ¿Esto en qué medida es sostenible? Creo que hay remedios razonables como la idea que tiene Rodrigo Ibarra de crear sistemas alternativos de jubilación patronal que van a darle mucho más sentido a la prestación y no van a convertirse en una carga para el empleador que comete el error de tener trabajadores antiguos, porque esa es la verdad. Nadie quiere tener trabajadores antiguos. Y no es porque el empresario le tenga antipatía al trabajador antiguo, sino porque sabe que cada trabajador antiguo representa un potencial problema para la estabilidad de su empresa y para la estabilidad de su familia, ojo, porque si la empresa no contribuye, no paga, no asume el tema de la jubilación patronal, obviamente se hace responsable el empleador y hasta los herederos del empleador, ojo, hasta los empleados. Es decir, esto afecta ya a un concepto patrimonial muy delicado. Hay casos en los cuales ha fallecido el empresario que estaba a cargo
de la jubilación. Y obviamente los herederos están a cargo de esa jubilación. Es un tema sumamente delicado, que se proyecta de una forma generacional. Es así de complicado el asunto. Entonces, veamos todos los ángulos, todas las aristas que tiene esto y procuremos generar primero un mensaje claro que ojalá tenga eco en los políticos, porque sinceramente yo no veo que tenga eco. Este tema episódicamente es materia de conversaciones. Nosotros permanentemente hemos tenido reuniones y debates y discusiones interesantes, sobre todo con actuaria, pero más allá de eso, realmente yo no veo que sea una preocupación general del ecuatoriano. El ecuatoriano está ahí, bueno, mientras tenga empleo está conforme, el jubilado también está ahí esperando a ver que no pase nada, más o menos es la visión que tenemos. No ha de pasar nada, ¿no? Y lo que ocurre es que sí va a pasar ya algo muy grave. Después de 4 o 5 años, yo no sé, eso saben los que manejan las cifras, pero yo sí presumo, siento que este tema como está, si no se tocan los asuntos de fondo, yo creo que va a presentar problemas gravísimos en el mediano plazo por lo menos. ¿Por qué no veo otra salida? O sea, no hay soluciones. Nadie se ha planteado una solución. Yo sí quisiera escuchar, por ejemplo, del gobierno nacional un planteamiento en el tema de la reforma a la seguridad social. Y me dirán, bueno, pero esto va a pasar por la asamblea. Bueno, creemos el debate. En el Ecuador no se debate. Ese es el problema. En el Ecuador lo que hacemos es simplemente hacer campaña electoral. Pero debatir los temas de fondo como la seguridad social, la reforma laboral y todo lo demás, no se debate. La invitación es a que se debata, que se tome conciencia. Y ojalá los jubilados también tomen más conciencia de aquella que les mueve simplemente a participar en un paro. No se trata de eso, además eso no soluciona, eso empeora las cosas. Tener conciencia clara, sumaria, objetiva de cuál es el problema y de cuáles son eventualmente las soluciones. Eso podría ayudar si es que se plantea este tema de las reformas constitucionales, a lo que yo llamo también calificar el voto de elección. No hay que calificar en función de la propaganda que hace el candidato, sino de propuestas efectivas que hay que seguirlas. Y una de las propuestas efectivas y de las más importantes, creo yo, es la reforma previsional y la reforma laboral. Me parece que por ahí esto conecta con una serie de temas de las cuales el Ecuador lamentablemente se está despreocupando. Porque cierto es que tenemos una cantidad de problemas, una cantidad enorme de problemas. Pero vamos un poco sumarizando y dándoles categoría y jerarquía a los problemas. Yo creo que una alta prioridad tiene el tema de la seguridad social, el tema de generar empleo, el tema de eliminar la cantidad enorme de desempleo y subempleo que tenemos en el Ecuador. Si ustedes viajan a las provincias centrales, ustedes van a ver y dicen, bueno, tanta gente desocupada, ¿qué hace? Porque son miles. ¿Qué hace esa gente? Porque una es la visión más o menos formal que tenemos de la economía, ¿no es cierto? La economía industrial, la economía de prestación de servicios, la economía comercial, Quito, los supermercados y, bueno, Pichincha. Pero si uno va un poco más allá donde no hay nada de esto, uno dice, a ver, esta gente, ¿cuál es su destino? Eso yo creo que sí hay que tomar conciencia seria, porque también esa argumentación va por el lado de hacer reformas profundas para evitar mayores males que puede enfrentar el Ecuador en el futuro, como puede ser una quiebra del sistema, por ejemplo, que ojalá no ocurra. Claro. Ojalá las élites políticas entiendan las urgencias, las necesidades, como es tocar la profunda crisis del seguro social ecuatoriano, la necesidad de la reforma laboral. Muchas gracias por el valioso aporte para despertar de nuevo este gran problema de la crisis estructural del seguro social ecuatoriano, que demanda, como se ha dicho esta mañana, un gran apoyo político. Emprender de una manera urgente una profunda reforma con concienciación política del Ejecutivo, el Legislativo, la clase política y también, hay que decirlo, parte de quienes están involucrados, los empleadores
y los trabajadores. Muchas gracias, este valioso aporte al doctor Rodrigo Ibarra, al doctor Fabián Corral y al economista Abelardo Pachano. Muy amables. Ojalá los políticos escuchen estos mensajes profundos desde la voz de la experiencia. Muy amables. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Y les agradecemos por su amable sintonía. Les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.